Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos, con fe y esperanza. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión traemos para usted la lección número 6, que lleva por nombre El cambio de la ley. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, y es un placer una vez más traer para todos ustedes el estudio de la Palabra de Dios. Quiero invitarle, antes de entrar al tema de hoy, a orar y a pedir la unción del Espíritu Santo. Si le es posible, por favor, incline su rostro, acompáñeme a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu Santa Palabra. Y Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda redarguir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que podamos entender el mensaje especial que tú tienes para nosotros, para nuestra salvación. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos llegando a todos ustedes desde la Isla del Encanto, y en realidad es un placer poder traer a todos ustedes estos estudios bíblicos donde quiera que andamos. En esta ocasión mencionamos una vez más desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. Después de haber sido azotada por el huracán María, parece que se ha estado recuperando lentamente, pero ahí va, la gente sigue igual con ese hermoso espíritu, ese hermoso entusiasmo que tienen siempre, ¿verdad? De vivir y seguir adelante y de estar unidos. Eso se ha notado, ¿sabe? En la iglesia donde hemos estado aquí dando la campaña en Puerto Rico. Nos quedan 3 semanas en realidad aquí todavía por seguir, así es que las próximas 3 lecciones posiblemente lleguen a todos ustedes de aquí desde Puerto Rico. Muy bien, vamos a entrar a la parte ya del versículo clave o el texto de memoria que debemos de analizar para entender todo lo que la lección encierra, ¿sí? Esta vez vienen a Daniel 7:25, y en realidad es algo que podemos analizar desde un principio, porque aunque vamos a analizar la ley de Dios en su totalidad, por así decirlo, nos vamos a concentrar en realidad en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento ha sido uno de los mandamientos que ha sido atacado por el enemigo, y con mucha razón. Vamos a descubrir en esta ocasión el por qué el enemigo odia tanto al cuarto mandamiento. Daniel 7:25 dice de la siguiente manera: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Como es nuestra costumbre en todos momentos, ¿verdad? Hay que analizar este versículo y vamos a dar una interpretación apropiada también a lo que la Biblia misma habla, ¿no? Daniel 7:25 habla sobre un elemento, algo, porque aquí no, en la lección, aquí nada más, en la primera, a buenas y primeras nada más, el versículo de memoria nos dice de quién está hablando, ¿no? Pero los adventistas conocemos que este versículo está hablando específicamente del cuerno pequeño, de la cuarta bestia. Y vamos a analizar eso de cierta forma a continuación. Porque ese cuerno pequeño en realidad intenta cambiar los tiempos y la ley. Ahora, aunque nos vamos a concentrar más en la ley, vamos a analizar un poquito lo que son los tiempos. Y ¿sabe? Los tiempos en sí está hablando de los tiempos de la profecía. La profecía que muestra al pueblo de Dios dónde tiene que ir, cómo debe de ir y cómo irse preparando también. Obviamente el enemigo se ha interesado en destruir los tiempos de la profecía, porque si él mueve las profecías, el pueblo de Dios queda de cierta forma medio perdido en los tiempos, en donde quiera que estemos, donde quiera que vamos, ¿no? En ese aspecto. Pero de igual manera estamos hablando sobre un cuerno pequeño, y aunque el versículo dice que quebrantará en este caso a los santos hasta casi vencerlos, este cuerno pequeño se lanza no solamente con los tiempos y la ley, sino también contra los santos. Y los santos son aquellas personas que son fieles hijos de Dios, aquellas personas que en realidad han asimilado el mensaje, han aceptado que son pecadores, han pedido perdón y Jesús los ha perdonado, la sangre del Cordero. De eso vamos a hablar bastante en esta ocasión. Como ya dijimos, el cuerno pequeño intenta cambiar, en este caso, los tiempos. Y ahora vamos a entrar a la parte de la ley. ¿Cómo es que el cuerno pequeño intenta cambiar la ley y por qué? Volvemos a repetir, porque la ley en realidad tiene allí un sello, el sello de Dios, que marca y también indica que Dios es el creador. Y por eso es que Satanás no está contento con eso, y Satanás quiere destruir, obviamente, la guerra que ha lanzado siempre en contra de Dios, desde un principio, desde el cielo,
Satanás la trae también aquí a la tierra. Si ya que no pudo derrotar a Dios en el cielo, ahora él se ha concentrado en derrotar al Hijo también aquí en la tierra. No ha podido, ahora se ha lanzado para destruir al pueblo de Dios. De hecho, siempre ha tratado de destruir al pueblo de Dios, en este caso a Lucifer. Pero vamos a mirar en este caso, a continuación, lo que significa todo esto, ¿no? ¿Y qué es el tiempo y medio tiempo? 3 años y medio. Eso lo vamos a analizar, y estaba analizando las lecciones que vienen a continuación o en el futuro. Es posible que analicemos en sí detalladamente lo que son tiempo y medio tiempo más adelante, pero desde ahora mismo quiero explicarles un poquito. Tiempo es 1 año, tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año. De esa manera usted puede entender que el cuerno pequeño, y fíjese, analice esto, ¿ok? Porque eso va a ser muy importante para entender las lecciones más adelante. El cuerno pequeño, que aparece aquí en la cuarta bestia, es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, y también es lo mismo que el dragón de Apocalipsis 12, y también es la misma bestia de Apocalipsis 17, al igual que la ramera también que aparece en Apocalipsis 17. Así que todos esos son puntos, ¿no? Y este cuerno pequeño también es el mismo cuerno pequeño de paso de Daniel 8. Así es que la palabra de Dios va dando los parámetros y va aumentando la historia de cierta forma con símbolos. En Daniel 2 miramos a la historia solamente una estatua muy sencilla. Daniel 7 trae bestias y ahora se le van agregando detalles o símbolos, ¿no? Que si alas, que si cuernos, que si cabezas, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos otros más detalles por ahí que podamos analizar y que podamos mirar que de cierta forma nos está ampliando así lo que es la información. Dios empieza con Daniel 2, una información sencilla solamente para entender que del año 605 hasta el año que Cristo venga está la historia en la estatua, ¿no? De cierta forma del año 605 hasta que Cristo venga. Allí tenemos la historia completa. Pero en Daniel 7 se van dando más detalles. Daniel 8, muchos más detalles. Daniel 11, Daniel 12, muchísimos más detalles que encontramos ahí. Ahora entramos a Apocalipsis 12, encontramos la historia del pueblo de Dios desde el año 168, cuando Roma empieza a gobernar, y está el pueblo judío, viene Cristo Jesús, el pueblo huye, y así de esa manera va a Europa y sigue como lo explicamos en otra lección anteriormente, ¿verdad? Pero todo esto es porque el pueblo de Dios en realidad ha estado tratando de seguir a Dios de una forma correcta, de una forma fiel en lo que es la palabra de Dios. Ahora, Satanás ha logrado introducir ideas raras, mandamientos extraños, fuego extraño, como le llamaríamos en la palabra de Dios, que esos fuegos extraños, esas ideas raras, han hecho que el ser humano en realidad quebrante la ley de Dios. Vamos a analizarla a continuación en los días que vienen, ¿no? En esta semana. Pero el ser humano siempre digamos, si no intenta por lo menos asimilar la ley de Dios y guardar el sábado, y me refiero al ser humano que guarda el día, por así decirlo, el primer día de la semana. El ser humano que ha pensado o que ha predicado que la ley de Dios fue clavada en la cruz o que ya quedó abolida, que ya no está vigente. A eso me refiero, ¿no? Porque Satanás se ha encargado definitivamente de meter esas ideas raras y de una forma muy convincente, a tal punto que las personas lo están creyendo y las personas piensan que al guardar el el domingo, no hay ningún problema, que todo está bien y que Jesús cambió el sábado al domingo, la santidad del sábado al domingo. Vamos a mirar en la lección de esta ocasión, en realidad, qué fue lo que la gente utilizó o ha utilizado a través de la historia, a través del tiempo, para decir que Jesús cambió este sábado, ¿no? Y vamos a analizarlos de uno por uno para que quede claro todo esto, ¿no? Pero sí, el cuerno pequeño, vamos a analizar todavía un poquito más lo del cuerno pequeño. El cuerno pequeño en realidad es un cuerno que sale de la cuarta bestia. Recuerde, está la cuarta bestia, después de la cuarta bestia le salen 10 cuernos, en el año 476 se divide la bestia, le salen los 10 cuernos en el año 476, en este caso, de nuestra era. Después de eso, espera un tiempo más, están trabajando los 10 cuernos, después sale un cuerno pequeño. Cuando ese cuerno pequeño sale, tiene que derribar a 3 cuernos. Y de uno de ellos surge el cuerno pequeño que se hace más grande y es el que habla en contra del Altísimo. Sin duda alguna, está siendo dirigido por Satanás. Pero cuando surge el cuerno pequeño y comienza a trabajar, por así decirlo, con la autoridad que se le ha permitido, es en el año 538,
cuando el cuerno pequeño, que ya tenía poder religioso, ahora recibe el poder político, y de esa forma unido, el poder religioso y político, o religioso y político, empiezan a funcionar, empiezan a trabajar y a perseguir a los cristianos. Esa es la historia, no se puede cambiar, y usted la puede constar de igual manera en cualquier libro de historia, en cualquier enciclopedia de historia. Usted lo puede constar lo que sucedió, las persecuciones que hubo con la Santa Inquisición y con todas esas persecuciones que en un momento existieron, ¿sí? Muy bien, vamos a ir a la parte del domingo ahora, sí. Y entramos ya de lleno a lo que es la lección de esta ocasión. La promesa, dice por allí. Entonces, en la promesa ahí tenemos una pregunta, la pregunta que está en oscuro. Dice, ¿cuál es la esencia de lo que Pablo está diciendo en estos versículos que hace que lo que expresa en Romanos 8.1 sea tan reconfortante? Porque en Romanos 8.1 vamos a analizar también esa parte. Mire, en Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras son como una especie de culminación, una conclusión para un hilo de pensamiento que aparece justo antes, definitivamente. Pero en este versículo del capítulo 8, versículo 1, podemos analizar que Pablo está concluyendo lo que estaba diciendo anteriormente. Vamos a analizar esos versículos que se encuentran en Romanos 7, del 15 al 25. El versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Usted puede analizar aquí que el apóstol Pablo está hablando de una lucha. Ahora, en la lección podemos mirar que no sabemos si es una lucha interna que él tenía o es una lucha en general del ser humano en contra del pecado y en contra de la ley, por así decirlo, ¿no? 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Una serie de forma de Pablo está diciendo la lucha interna que tiene el ser humano, ¿no? Queremos hacer el bien, pero no podemos. ¿Por qué? Porque el virus del pecado que existe en nosotros está guiándonos o tratando de llevarnos siempre continuamente al mal. Y cuando el pecado nos está llevando continuamente al mal, o está intentando llevarnos continuamente al mal, ahí puede surgir un problema de repente, donde nosotros no podemos de repente resistir a lo que el pecado nos está tratando de llevar a hacer. Y de repente flaqueamos y caemos y cometemos pecado. Gloria a Dios que todavía, como leímos en la lección pasada, de la semana pasada, que Jesús está todavía interviniendo por usted y por mí en el santuario. Y por eso es que Jesús todavía tiene el incensario en su mano, ¿ok? Muy bien, el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces ahí entramos a lo que es Romanos 8.1. Vamos a leerlo una vez más para tener un mejor contexto o mejor hilación de lo que acabamos de leer. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe? Cuando una persona se entrega a Cristo Jesús, definitivamente hay y debe de haber un cambio en su vida. Ahora, muchas personas tienen miedo de hacer ese cambio en su vida porque dice, yo soy pecador y me la paso haciendo cosas malas y sigo pecando. Pues sabe, si usted sigue pecando, imagínese al estar lejos de Cristo Jesús, pero cuando usted se acerca a Cristo Jesús, ahora, imagine su vida cómo cambiaría. Cuando Cristo Jesús está con nosotros, todo es diferente. Y aunque no todo es color de rosa, definitivamente, porque sí hay algún esfuerzo que tenemos que hacer como seres humanos para no pecar. Y no que con eso nos salvemos, definitivamente, ¿no? Pero ¿sabe qué? Por amor, si usted agradece a Dios lo que Dios hizo por usted al enviar a su Hijo para que muriera por usted, ¿no cree que sería bueno de parte nuestra, de parte del ser humano, corresponder a Dios con amor, con atención y con adoración? ¿Qué es lo que Él pide? ¿Qué es lo que Él, de cierta forma, exige como creador nuestro, ¿no? Así es que ya sabemos, si todo
si es verdad que el pecado nos está llevando continuamente a pecar, abogado tenemos, que es Cristo Jesús, y Él es nuestro Redentor. Y gloria a Dios, como dice el apóstol Pablo, gloria a Dios que Jesús ha venido para poder rescatarme del pecado que yo estoy continuamente cometiendo, aunque sea cristiano, aunque esté en la iglesia, y aunque estemos nosotros tratando de ser lo mejor que podamos, seguiremos pecando, porque el pecado está en nosotros. Recuerde, el pecado, la carne, está siempre con nosotros, y seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Ahora, eso no es ninguna excusa para seguir pecando deliberadamente, de ninguna manera. El pecado que está en nosotros debe de ser algo que, por así decirlo, mire, un pecado que usted puede decir no está bien sería que si la persona está envuelta en adulterio, entonces dice, bueno, como Dios sabe que yo soy pecador, voy a seguir cometiendo adulterio. Obviamente ese es un pecado deliberado que no se puede, no podemos decir que es excusable, ¿no? Usted no puede planear matar a una persona y decir, bueno, es que yo soy pecador y la tuve que matar porque soy pecador. No está hablando de eso, no está hablando de algo de esa magnitud. Estamos hablando de repente que con el pensamiento uno puede fallar, de repente al ver algo, de repente cosas que son inevitables en algunos casos con nosotros, ¿no? Y usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Si de repente hay una palabra que se sale, de repente hay un mal pensamiento, de repente una crítica, de repente una mentira, ¿por qué no? Que usted no planeó hacerlas, no planeó decirlas, pero sin embargo salieron. Y ahí está de repente que nosotros necesitamos ir analizando, y por supuesto eso lo podemos ir venciendo poco a poco. Cuando usted se da cuenta que va más cerca de la mano de Cristo Jesús, se va a dar cuenta que incluso esos pecados pequeñitos pueden ir desapareciendo también, ¿ok? Así es que ánimo y siga adelante, por favor. Vamos a ir a la última parte, en la parte oscura. Dice, vuelve a leer los versículos de hoy. ¿Cómo te ves reflejado en lo que Pablo está diciendo allí? ¿Por qué entonces Romanos 8:1 es una promesa tan maravillosa? Bueno, la respuesta que pusimos ahí es, en Cristo tenemos perdón de nuestros diarios pecados, de lo que hablábamos en estos momentos precisamente, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar así a la parte del lunes, la ley y el pecado. Ahí se nos pide que leamos Romanos 7 del 1 al 14, y vamos a leerlo, cada uno de ellos, de esos versículos también, para poder entender lo que la pregunta que se nos hace aquí, ¿sí? Romanos 7 del 1 al 4, dice así. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y luego dice el número 2, el versículo 2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro hombre, no será adúltera. ¿Sabe? Este versículo, déjeme explicarlo un poquito porque hay confusión en esto. Mucha gente piensa de que si una mujer se divorció de su esposo, no se puede casar mientras que el hombre esté vivo. El versículo no está diciendo esto. Dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras de que éste vive. Entonces, mientras que el marido esté vivo, la mujer tiene que serle fiel al marido. Mientras de que esté casada al marido, la mujer tiene que serle fiel. Y lo que está tratando de decir aquí es que si la mujer llegase a unirse en una forma sexual o a vivir con otro hombre, mientras de que esté casada con su marido, de que esté bajo la ley del matrimonio, por así decirlo, entonces esa mujer comete adulterio y también la persona que se unió a ella comete adulterio. A eso se refiere este versículo específicamente, ¿sí? Al versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que se resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, número 6, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y el versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
El número 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sabe, pareciera que como que hay un juego aquí de palabras del apóstol Pablo, ¿no? Al explicar la vida, la muerte, la ley, qué significa todo esto, ¿no? Recuerde que la ley está ahí vigente. Entonces, cuando usted comete un pecado, la ley dice tú tienes que morir. A eso se refiere el apóstol Pablo. Pero mientras de que usted no busque a Cristo Jesús, usted tiene que pagar lo que la ley demanda de usted. En este caso, si usted cometió, digamos, una codicia o adulterio, la ley dice que usted tiene que morir, usted debe de morir. Ahora, si la ley dice que usted tiene que morir, usted tiene que pagar eso que la ley está demandando. Y eso es la muerte. Por eso el apóstol Pablo aquí lo menciona de esa manera y hace un juego de palabras solamente, ¿no? Dice la ley, cuando yo pequé, la ley revivió, entonces yo morí. A eso se refiere, porque la ley demanda que usted muera. Pero, abogado, tenemos una vez más a Cristo Jesús nuestro, que sin duda alguna Él ya pagó el precio que la ley está demandando. Usted cometió un pecado, yo cometí un pecado, nosotros necesitamos morir, debemos morir. Ahora Cristo Jesús dice, yo pagué ya el precio tuyo, solamente acéptame a mí y se acredita ese pago a tu cuenta. Y entonces sí, la ley ya no puede de ninguna manera exigirnos que tengamos usted y yo que morir, ¿verdad? De esa manera es como lo podemos entender un poquito mejor. Número 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley, por cierto, en este caso, ¿no? A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sin duda alguna, la ley es espiritual. Nosotros somos carnales, pero la ley en la forma carnal nos hace pagar lo que nosotros tenemos que pagar. ¿Y por qué espiritual y por qué carnal? Si nosotros vamos a adorar a Dios, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero la ley demanda obras, la ley demanda de que usted se abstenga de hacer ciertas cosas. Y también, de la misma manera, si usted la obedece, hará ciertas cosas. Y de esa forma pareciera que son obras que nosotros hacemos para poder salvarnos. Pero sabemos claramente que la ley no nos puede salvar. Ni el sábado tampoco nos puede salvar. Solamente la gracia de Cristo Jesús nos puede salvar. Y nosotros sabemos que porque somos salvos estamos cumpliendo la ley. Porque somos salvos, ahora obedecemos lo que es la ley. Lo que la ley demanda, nosotros lo obedecemos. Y de esa manera podemos entenderlo un poquito más claro, ¿no? Sin duda alguna, la persona que dice que la ley no existe, quiere decir, y está tratando de decir la persona, que puede cometer pecados sin ningún problema. Pero ¿sabe qué curioso es? Que la persona que dice que la ley no existe, solamente el cuarto mandamiento es el que queda abolido. Porque además todos los demás están vigentes. Hay que analizar eso de una forma un poquito mejor y podremos analizarlo de esa manera, ¿no? Y puede entender mejor de esa manera también. Muy bien, entonces la respuesta allí sería, la ley solo muestra nuestra condición, pero no nos da una solución para el problema del pecado. Sabemos que la solución está en Cristo Jesús para el problema del pecado, porque Él murió por nosotros, Él resucitó y Él nos ha salvado, Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Ahora somos libres. Por la ley somos libres de la ley, porque la ley ya no nos puede condenar sobre el pecado que cometimos, porque Jesús nos ha liberado de la condenación de la ley de esa manera. Ahí en la parte abajo del mismo lunes, podemos mirar en Romanos 7:13, dice, vamos a mirar eso con atención, que enseña Pablo no solo sobre la ley, sino también sobre por qué sigue siendo necesaria. Y vamos a mirar allí, Romanos 7:13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte. ¿Se da cuenta? Allí el apóstol Pablo aclara un poquito más. La ley no nos mata, el pecado nos mata, pero la ley que exige obediencia, como desobedecemos, la ley dice tú tienes que morir. Ahora la ley demanda la muerte. ¿Ve? De esa manera, no de ninguna manera, sino que el pecado, para nos mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, de la ley, porque la ley decía, tienes que morir, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sabe qué? Mire, analice esto de esta manera. Algunas personas piensan que hacer ciertas cosas no es pecado, ¿verdad? Y en su conciencia, para ellos está bien, no es pecado. Pero si analizamos lo que la ley dice,
entonces lo que estamos haciendo, la ley viene y lo agranda, lo hace, como dice aquí, sobremanera pecaminoso. Porque si lo que estamos haciendo nos aparta de Dios, es pecado. No importa qué sea, aunque sean cosas buenas de repente. Si lo que está haciendo usted es bueno, le aparta de Dios, le aparta de su Creador, entonces eso es pecado. Recuerde que el pecado es apartarnos de Dios, no lo que estamos haciendo, no la codicia, no el matar, no robar. Esos son, y en este caso ya, resultados de habernos alejado de Dios. ¿Okay? Así es que lo que es bueno no nos mata porque es bueno, nos mata porque nosotros tenemos algo malo en nosotros. Entonces lo bueno resalta o recalca lo que nosotros acabamos de hacer de esa manera. ¿Está bien? Entonces dice, por la ley conocemos el pecado por el cual debemos morir. Esa sería la respuesta ahí en la parte de lunes, la parte de abajo en las letras oscuras, ¿no? Muy bien, en la parte de lunes, ahí al pie de la página, en la parte roja, dice: tu propia experiencia con el cumplimiento de la ley te demuestra tu necesidad de la gracia de Dios. Ojalá que así sea, ¿verdad? Ojalá que nuestra experiencia al cumplir la ley de igual manera nos demuestre que necesitamos la gracia de Dios, ¿verdad? Porque si no es así, entonces estamos perdidos, estamos pensando que nos podemos salvar por medio de las obras. Muy bien, vamos a entrar a la parte del martes. El título de este día es Del sábado al domingo. Aunque la lección no explica detalladamente cómo sucedió el cambio del sábado al domingo, sí da algunos versículos de la Biblia que muchas personas utilizan para poder ellos decir y afirmar que el cambio fue hecho. Vamos a analizar cada uno de ellos, ¿sí? La primera pregunta que aparece ahí en las letras oscuras dice: ¿qué razón se da para que los discípulos estén reunidos en este lugar? ¿Qué dicen estos versículos sobre si era un culto de adoración en honor de la resurrección de Jesús, como algunos afirman? Vamos a leer Juan 20, 19 al 23. Dice así la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les serán remitidos, y a quienes se les retuviese, les son retenidos. Es claro entender, ¿verdad?, que los discípulos estaban allí reunidos por miedo a los judíos, por miedo a que los mataran. No estaban haciendo ningún culto religioso, tampoco estaban ahí adorando de ninguna manera, no estaban ahí más bien temiendo por sus vidas cuando Jesús se les aparece y entra ahí en medio de ellos, ¿no? Entonces la respuesta ahí sería por medio de los judíos. Tenían las puertas cerradas, no era una reunión para adorar a Dios. Entonces vamos a leer Hechos 20, 6 y 7, donde está otro versículo que también se utiliza bastante para ver si aquí también, o aquí se nos da alguna idea de que se debe guardar el domingo, ¿no? Hechos 26 y 7, la pregunta que aparece ahí dice: ¿qué cosa en estos versículos, si la hubiera, indica que el sábado fue cambiado por el domingo, el primer día de la semana? También vamos a ver Hechos 2, 46. Vamos a leer primero Hechos 20, del 6 al 6 y 7. Número 6 dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Nótese que algo interesante, ¿no? Que se utiliza este versículo para decir que se reunían para partir el pan, o sea, para tener la Santa Cena. Y aunque podemos decir, que no es Santa Cena específicamente lo que está hablando aquí, porque vamos a mirar el siguiente versículo que se encuentra en Hechos 2:46, y habla de partir el pan en las casas, o sea, más bien comer, convivir juntos, ¿no? Porque recuerde que estaban reunidos ahí porque Pablo iba a salir al siguiente día, y de paso Pablo alarga el discurso, ¿no?, hasta la madrugada, y después Pablo se va. ¿Okay? Más sin embargo, la gente, aprovechando que ahí estaba Pablo, aprovecharon para tener la reunión, ¿no? Eso pasa muy a menudo, incluso en pueblos pequeños, donde el pastor tiene 20 iglesias, 30 iglesias, y llega solamente cada 2, cada 3 meses a visitar a la iglesia.
Si el pastor llega en un miércoles, un jueves, un lunes, el día que sea, la iglesia se reúne, ¿no? En un pueblo pequeño que rápido se corre la noticia que el pastor llegó, se reúnen para tener ahí, en este caso, el pan espiritual de parte del pastor. Es algo muy común todavía hasta el día de hoy. Pero allí Pablo estaba a punto de partir, por eso es que estaban reunidos allí, dice, para partir el pan, ¿no? Ahora, vea lo que dice Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, no en el templo, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dese cuenta que ese es el convivir. Hoy en día nosotros como iglesia, la iglesia adventista, tenemos lo que llamamos potluck dentro de la iglesia. Después del culto divino, nos seguimos allí compartiendo y conviviendo con los hermanos, comiendo todos juntos, ¿verdad? Así es que la respuesta ahí sería, nada. Pues el acto de partir el pan también se hacía en las casas, ¿no? Así es que el hecho de partir el pan no era solamente en la iglesia y no era, en este caso, la Santa Cena, como algunas personas lo tratan de poner específicamente, ¿no? Ahora vamos a leer a 1 Corintios 16, del 1 al 4. Dice, aparte de que se debían separar las ofrendas en la casa del primer día de la semana, ¿qué enseña sobre el cambio del sábado al domingo? Muy bien, vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 16, del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Número 3. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a esos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. De modo que la pregunta es, ¿qué enseña sobre el cambio del sábado al domingo? Obviamente ninguno. Pablo está diciendo, miren, al primer día de la semana, aparten. Y sabe qué interesante es esto, porque usted no aparta el diezmo llegando a la iglesia. Usted lo aparta en su casa, en su hogar. Y es lo que está hablando Pablo. Si van a apartar diezmo, si van a apartar ofrenda, que en este caso está hablando de la ofrenda, ¿no? Si van a apartar ofrenda, apártenlo en su casa, en su hogar. Y de esa manera, para cuando yo llegue, no ande todo el mundo corriendo, buscando hacer una colecta para llevar algo de donativos a los santos en Jerusalén. Qué interesante, ¿verdad? La forma como lo pone, ¿no? De modo que, obviamente, la respuesta es ninguno, pues debían guardar ofrendas en sus casas o separar las ofrendas en sus casas y guardarlas también allí hasta que Pablo viniera, perdón. Muy bien, vamos a la parte del miércoles. El séptimo día en el Nuevo Testamento. Dice la primera pregunta que está allí, en letras negras, dice, lee Lucas 4 del 14 al 16 y 23 del 55 al 56. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del día de reposo sabático antes y después de la muerte de Cristo? Muy bien, vamos a leerlos aquí. Dice textualmente la palabra de Dios. Y Jesús vino en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Número 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Obviamente estamos mirando aquí a Jesús, que él guardaba el sábado y en todo momento él iba a la iglesia en sábado. ¿Okay? Ahora vamos a mirar el 23, 55 y 56, hablando de la muerte de Cristo Jesús ya, ¿verdad? Dice el 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Si usted sigue leyendo esa cita bíblica, se va a dar cuenta que ellas vinieron después, el domingo, a ungir al Señor. Fíjese qué interesante. Estamos hablando de Cristo Jesús. Estamos hablando del Hijo de Dios. María, la madre de Jesús, estaba entre esas mujeres. Ella sabía la importancia que su hijo tenía, pero fíjese que ni siquiera María quiso quebrar el mandamiento. La palabra de Dios dice que ellas aparejaron, se prepararon los ungüentos, prepararon los aceites aromáticos para ungir al Señor, a Cristo Jesús. Vamos a ponerle para ungir a Dios. Pero guardaron el mandamiento. No se atrevieron a quebrar el mandamiento, sino que esperaron desde el viernes en la noche a la puesta del sol hasta el en este caso, el domingo en la mañana, es cuando ellas venían a tratar de ungir al cuerpo de Cristo Jesús, que fue cuando lo encontraron ya que había resucitado, ¿verdad? Por supuesto. Pero dése cuenta que si Jesús hubiese hecho un cambio, digamos, que hubiese dicho a su madre, ¿no? Y yo creo que a su mamá era la persona más cercana y más indicada que le hubiese dicho, no, mira, cuando yo muera,
una vez que yo muera, vamos a cambiar ya la santidad del sábado al domingo, ¿verdad? Pero vemos aquí que no fue así. La mamá siguió incluso guardando el sábado después de que Jesús murió, porque ya Cristo muerto, ella guarda el sábado todavía. Y más interesante todavía, que Jesús lo reposó en su muerte, ahí guardó el sábado todavía. Muere el viernes, descansa el sábado y resucita el domingo. Qué forma tan interesante, ¿verdad? De cómo la Biblia pone las cosas. Así es que la respuesta que sería: Cristo guardó siempre el sábado y era su costumbre, adorar en sábado. La madre de Cristo también guardó el sábado en todo momento, ¿no? Ahora, en la siguiente pregunta ahí abajito dice, lee Hechos 13, 14 y 42 al 44 y también el capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice, ¿qué evidencias dan estos versículos para la observancia del séptimo día? ¿Qué evidencias dan para la observancia del primer día de la semana? Muy bien, Hechos 13, 14 dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Fíjese qué interesante, ¿no? Aquí estamos hablando de los discípulos. Algunas personas dicen que ellos sí iban a las sinagogas porque querían enseñar y iban con los judíos porque tenían que enseñarles. Bueno, aquí el versículo 14 nos está diciendo que ellos llegaron a la sinagoga y se sentaron tranquilos a aprender, a escuchar el servicio que estaba llevando a cabo en este caso, ¿no? Entonces el 42 del mismo capítulo, el versículo 42 al 44 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. De paso, cuando ellos llegaron allí a la sinagoga y se sentaron, después de que terminó el servicio, los judíos les decían, por favor, tienen algo para nosotros, algo que enseñarnos, tienen algo que decirnos. Entonces ellos comenzaron a enseñar y a hablar, y Pablo se levanta y él comienza a hablar, ¿no? Interesante, porque después de eso viene el 42, de cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que en el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Número 44, el siguiente día de reposo, o el siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y el capítulo 16, versículos 12 y 13 dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dese cuenta que aparte de las sinagogas había un lugar donde cerca del río se juntaban las mujeres a hacer oración, a convivir, por así decirlo, ¿no? Y allí los discípulos aprovechaban en este caso para hablar con ellas, ¿sí? Muy bien, vamos a la parte al final de la página allí. En la parte roja dice, ¿de qué manera amable y no condenatoria puedes dar testimonio del sábado a los que observan el domingo? Pienso que guardando el sábado y haciendo el bien, y con más razón a los que guardan el domingo. Si usted guarda el sábado, por favor, guárdelo de una forma que usted pueda hacer un testimonio hablado para las personas que guardan el domingo, ¿verdad? Y además podemos decir que dicen guardar el domingo, ¿no? Porque en algunos casos ni siquiera se guarda el domingo en sí, como debería. Muy bien, entramos a la parte del jueves donde el título lleva por nombre el intento de cambiar el día de reposo. Hoy vamos a entrar de lleno a la parte donde el cuerno pequeño intenta cambiar la ley de Dios. Pero dice, antes de eso vamos a leer Santiago 2 del 10 al 12 y ahí hay unos versículos muy importantes, una información muy importante para todos nosotros. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Número 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Se da cuenta? Todos en este mundo tendremos que ser juzgados por la ley de Dios, por los 10 mandamientos. Así es que, una de dos, o guardamos los 10 mandamientos apropiadamente por amor a Dios, o bien la ley nos condenará. Y la ley condena si usted está transgrediendo uno de los mandamientos. Fíjese, aquí dice, si uno mata, o si uno roba o ofende en un solo mandamiento, se hace transgresor de toda la ley. ¿Por qué? Y sabe que esta pregunta me la han hecho anteriormente en la campaña, ¿no? ¿Por qué con un mandamiento que se quiebre se hace
se quiebra toda la ley, porque un solo mandamiento basta para que usted quede lejos de la gracia de Dios. Digamos, por ejemplo, que yo cometo adulterio, pero guardo el sábado. ¿De qué me sirve guardar el sábado si estoy cometiendo adulterio? O bien, si yo no cometo adulterio, guardo, no mato, no robo, no acá, pero no guardo el sábado. El sábado es un mandamiento, y si yo quiebro ese mandamiento solamente, ya soy transgresor de toda la ley. Entonces toda la ley cae encima de mí y me juzga de esa manera. Así es que esa es la forma como debemos de mirar esta situación. Vamos a ir a la parte de la primera pregunta en las letras oscuras. Dice así: ¿qué enseñan estos versículos que nos ayudan a comprender los orígenes de la observancia del domingo? En Daniel 7, 23 al 25. Dice la lectura así. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Número 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí empieza, por así decirlo, la Biblia a darnos a entender que se va a levantar un poder que va a intentar cambiar las profecías, los tiempos de las profecías, y que va a intentar cambiar la ley de Dios. Ahora, fíjense qué interesante, ¿ok? Y para poder entender quién es este rey, analicemos esto. Este rey o este cuerno, este poder, intentó cambiar la ley, y dice que intentará porque no todo mundo le hará caso. Habrá unas personas que se mantendrán fieles a los 10 mandamientos, a la ley de Dios. Este gobierno o este poder intentaría cambiar, ¿ok? Intentaría cambiar la ley. Ahora, analicemos qué sistema religioso ha cambiado los 10 mandamientos. Así como se encuentran en Éxodo 20, del 3 al 17. Analícelo cada uno de ellos, si le queda alguna duda. Analice cada uno de los mandamientos y vea después qué iglesia ha tratado, o qué religión, o qué poder religioso ha tratado de cambiar estos 10 mandamientos. Y cuando usted encuentre qué iglesia ha cambiado estos 10 mandamientos, usted encontrará quién es el cuerno pequeño, que se le permite hacer estos cambios, por así decirlo, ¿no? Se le da la autoridad de perseguir a los santos y vencerlos. O sea, se da la oportunidad de perseguir a los cristianos y casi destruirlos. Este cuerno pequeño empieza a gobernar el año 538. Mas, sin embargo, vuelvo a repetir, a este cuerno pequeño se le da la autoridad de cambiar, por así decirlo, o intenta cambiar la ley de Dios. Ahora, hay una iglesia que ha cambiado, ha eliminado el segundo mandamiento y ha cambiado completamente el cuarto mandamiento. ¿Ok? Y por supuesto, ese es el poder religioso papal en este caso. La Iglesia Católica Romana es la que ha hecho estos cambios. Y si usted lo analiza cada uno de ellos, se va a dar cuenta que no son inventos de un servidor, no son inventos de ninguna persona específica o ninguna religión, solamente que la Biblia así lo pone, y la Biblia solamente nos da los apuntes para nosotros poder mirar y discernir quién es esa religión o ese poder religioso que hace estos cambios. Y obviamente no hay ninguna otra religión que haya hecho estos cambios, ¿sabe? Mire, de repente podemos decir, no, pero los evangélicos guardan el domingo. Sí, ellos guardan el domingo, pero ellos están guardando el domingo que cambió este sistema religioso, porque solamente a un sistema religioso se le da la oportunidad de hacer estos cambios. Por consiguiente, este sistema religioso es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño llega a ser en su momento dado o a surgir con el poder papal. Entonces, el poder papal hace estos cambios. Todos los demás que siguen el domingo están siguiendo el cambio que hizo este poder religioso. ¿Okay? Así es que, si la persona o la iglesia guarda el domingo, está guardando algo instituido por la Iglesia Católica. ¿Okay? Por eso es que en Apocalipsis 17 se le llama la madre de las rameras. Y sabe, el título se escucha muy fuerte, ¿no? Una ramera. Y se dice, no, a la Iglesia Católica es la ramera. ¿Sabe? En sí es un símbolo, recuerden nada más. Y en realidad lo que quiere decir, no tanto que es para que no suene tan mal, por así decirlo, el hecho de que sea una ramera quiere decir que ha corrompido la doctrina, la sana doctrina que está en la palabra de Dios. Eso significa, no por otro lado, ¿ok? No es como un insulto tampoco, y tampoco las bestias de las que se habla en Daniel y en Apocalipsis
son insultos, en realidad son solamente símbolos que están utilizando, ¿ok? No es para insultar a nadie en lo más mínimo. Por favor, no lo entienda de esa manera, ¿no? Así es que la respuesta ahí sería el cuerno pequeño, representado por un poder religioso y político, obviamente el poder papal, intentaría cambiar la ley de Dios, ¿ok? Y así es como llegamos a ese punto. Muy bien, entonces, la siguiente pregunta allí, ahí abajito, dice, lee Apocalipsis 13 del 1 al 17 y compara con Daniel 7 del 1 al 8, 20, y el versículo 21, versículos 24 y 25. ¿Qué imágenes similares se utilizan en estos versículos que nos ayudan a entender los acontecimientos de los últimos días? Muy bien, vamos a leer Apocalipsis 13 y esto se pone muy bueno, ¿sabe? Porque ahora aquí vamos a mirar el cuerno pequeño, pero ahora identificado como la bestia. La primera bestia, Apocalipsis 13. Así es que recuerda que leímos del cuerno pequeño. Ahora vamos a analizar los mismos puntos, pero en la primera bestia, Apocalipsis 13. Pero analice cada detalle y ponga atención la similitud que hay entre el cuerno pequeño y la primera bestia. Vuelvo a repetir, son los mismos poderes, solamente que aquí se nos dan más símbolos y se nos da más información para que podamos entender el punto completo de lo que hay, ¿ok? Así es que vamos a leer del versículo 1 en adelante de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Número 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Obviamente, esta adoración de la bestia es después de que se sana la herida mortal. La herida mortal se ministró en el año 1798 de nuestra era, no hace mucho tiempo, se sanará, dice la Biblia que se va a sanar, y la gente se va a maravillar cuando eso suceda, ¿no? Ahora, ¿cuándo se sanó la herida mortal? No se ha sanado todavía. Mucha gente piensa y se ha predicado que fue en el año 1929, con el concordato de Mussolini, con el concordato de Letrán, pero no pasó nada de eso, ¿ok? Ahí no puede ser. Es importante porque ahí se independizó el Papa, por así decirlo, de Italia, pero ese recorte del periódico de las Crónicas de San Francisco no decía nada de la sanación de la herida ministrada en el año 1798, ¿okay? No malinterpretemos y no mal acomodemos las fechas tampoco, como adventistas en este caso, ¿no? No se ha sanado todavía, y cuando se sane, el mundo va a decir, wow, definitivamente el poder papal tiene mucho poder y nadie lo puede vencer. Es lo que está tratando de decir aquí esta interpretación, ¿ok? Número 4 dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Ahora, si la bestia es el poder papal, el dragón es Satanás, ¿cómo la gente va a adorar al dragón? ¿Sabe? A través de la bestia. Van a adorar a la bestia y de esa manera adorarán a Satanás, porque Satanás es el que está detrás de todo este movimiento de paso, ¿ok? Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿No? El versículo 4. Número 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Lo mismo que tiempos y medio tiempo. Mire, el tiempo y medio tiempo son 1 año, 2 años, tiempos, y medio tiempo, medio año. Y el calendario hebreo, en este caso, está compuesto por 30 días por mes. Si usted calcula 30 días por 42, le va a dar el número exacto de 1260 días. En este caso lo convertimos a años y empieza el año 538 a 1798. Esas son las fechas que hay, y por supuesto es lo mismo que 42 meses. ¿Okay? Tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. O bien 42 meses, como le quiera poner. Sigue diciendo el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, hablando de la primera bestia todavía, ¿no? Para blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿se recuerda? Igual que el cuerno pequeño. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Obviamente que este poder va a gobernar a todo el mundo en su momento dado. Ya lo hizo en un momento, recuerde, ya lo hizo. Cuando cambió la ley, cuando intentó cambiar los tiempos de las profecías también. Número 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto.
aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora vamos a analizar aquí el versículo 10 un poquito. El versículo 10 nos dice que este poder llevaría cautivo, y si lleva cautivo, tendrá que ir en cautividad en un momento dado. Este poder mataría con la espada, y la espada en un momento dado también se regresaría a este poder y lo mataría. Dicho esto, mis hermanos, ha sucedido exactamente lo mismo. En el año 1798, otra vez, volvemos a esa misma fecha, el poder papal recibió una herida mortal cuando él fue llevado cautivo por el general Berthier, que vino comandado por Bonaparte. Se lo lleva a Francia, donde muere en exilio. Pero más adelante, en 1801, vuelve de nuevo otra vez a surgir el Papa, pero ya no con poder religioso, solamente poder, perdón, ya no poder político, solamente poder religioso en este caso. De modo que, dice, el que lleva en cautividad, va en cautividad. El que mata espada es ser muerto. Y la espada en este caso es el poder político. Así es que entienda esto para que pueda aclararse mejor qué es la herida de la bestia. La herida de la bestia es que se le quita el poder político. Para que se vuelva a sanar la herida, se le tiene que regresar el poder político una vez más al poder papal. Ahora, el poder papal perdió el poder político en ese año 1798, porque Bonaparte quería gobernar el mundo, que de paso no lo logró, porque la Biblia no decía semejante cosa, no iba a pasar semejante cosa. Así es que, aunque Bonaparte intentó, no lo pudo lograr. Qué interesante saber, porque la Biblia no lo mencionaba ya. Nada más, hasta aquí llegó, y hasta aquí llegó por así decirlo, el gobierno mundial. Aunque Estados Unidos se levanta todavía, vamos a mirar a continuación, se levanta todavía, pero Estados Unidos no ha gobernado al mundo de la forma como gobernó el poder papal y las bestias anteriores al poder papal, o a la cuarta bestia de Daniel 7 en este caso, ¿no? Pero vamos a seguir mirando y vamos a ir analizando un poquito mejor. Dice el número 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahí estamos hablando de Estados Unidos, que se levanta, ¿okay? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, hablando de Estados Unidos, ¿no? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Número 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Interesante, ¿verdad? Hay mucha información aquí para digerir, y sabe, el tiempo no nos da. Voy a hacer un estudios o a explicar detalladamente solamente el capítulo 13 de Apocalipsis en otro estudio aparte, ¿ok? Para que tengamos una comprensión bien amplia, ¿ok? Así es que si le interesa, manténgase ahí en sintonía de nuestro canal, y llegaremos en un momento dado con esta información. Pero vamos a analizar aquí un poquito. Dice, esta segunda bestia se le permite infundir aliento a la primera bestia y hace una imagen para la primera bestia. Y la imagen que se le permite hacer a la segunda bestia es en realidad actuar en un momento dado como actuó la primera bestia. Y solamente hay que mirar lo que sucedió y cómo la primera bestia actuó en su momento dado. Hay que mirar la Santa Inquisición, hay que mirar la historia solamente y ver cómo, en este caso, el poder papal, el poder religioso, perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque guardaban los mandamientos de Dios, que guardaban el sábado específicamente. Y como eran fieles hijos de Dios y no seguían sus preceptos, lo que ellos habían corrompido de la palabra de Dios, se molestaban y debido a eso hacían la persecución y los mataban. Por excusas, tal vez, como le quiera poner, como le quiera llamar. Pero eso mismo sucederá con Estados Unidos. En un momento dado hará exactamente lo mismo. Se levantará y promulgará la ley dominical, que de paso es una de las profecías que se deben de cumplir en un futuro no muy lejano. Estados Unidos
hará la ley dominical nacional, y eso es lo que le llamamos la abominación desoladora, que es la señal para el pueblo, para los hijos de Dios, para salir de las grandes ciudades. Y será entonces que nosotros debamos salir de las grandes ciudades, cuando se promulgue la ley dominical nacional en todo Estados Unidos en este caso. Y después de eso recuerde que viene la ley mundial también. Pero bueno, vamos a mantenernos en lo que es la lección, ¿no? Estamos yendo por otros temas de repente bastante profundos también, ¿verdad? Pero importantes, pero que ya en un momento dado los traeremos también para todos ustedes. Muy bien, entonces recordemos esto. Estados Unidos le dará en un momento dado la sanación a la herida de la bestia, la herida mortal que sufrió en un momento dado, ¿no? En el 1798, para ser exactos, ¿no? Así es que, tomando eso en cuenta, la respuesta aquí sería: la bestia es el mismo poder que representa el cuerno pequeño, pero en la bestia se nos dan los detalles de su función en los últimos días. Recuerde que la bestia, al cuerno pequeño se le da permiso para que persiga a los santos por tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, como le quiera poner, pero no se dan los detalles del tiempo del fin. A la primera bestia, Apocalipsis 13, sí, se dan muchos detalles de cómo va a perseguir a los santos y cómo la segunda bestia se une a ella para perseguir a los santos en el tiempo del fin. En el cuerno pequeño solamente se da una alucinación de lo que va a pasar, pero Jesús viene, el juez se sienta, se abre el juicio en contra del cuerno pequeño y es destruido. Pero no da los detalles de qué va a hacer en el tiempo del fin. Bueno, aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? Igual en Apocalipsis 17 tenemos muchos detalles, una información muy rica de todo lo que va a pasar y todo lo que va a hacer precisamente para el tiempo del fin. Así es que estudiamos esos capítulos también, especialmente y específicamente del versículo 8 al 14 de Apocalipsis 17. Muy bien, vamos a entrar a la última parte ahí del jueves. Dice la parte roja, dice: lee Apocalipsis 14, 6 y 7, especialmente el verso 7, que refleja el lenguaje tomado del cuarto mandamiento, Éxodo 20, 11. ¿De qué modo estos textos ayudan a mostrar que el sábado será decisivo en esta crisis final sobre la adoración en el tiempo del fin? Bueno, sin duda alguna, allí estamos mirando del mensaje del primer ángel, ¿no? Dice que debemos adorar al Creador, darle gloria porque el juicio ha llegado, adorar al Creador. Ahora, el Creador se identifica por su creación, y el sábado, por así decirlo, es el sello de Dios que le puso a su creación, es lo que representa su creación. Si usted guarda el sábado, si usted adora a Dios en sábado, usted está dando a entender que usted acepta a Dios como su Creador. ¿Se da cuenta? Esa es la razón por la que Satanás le tiene tanto odio a este mandamiento y por el cual lo quiere destruir. Porque este sábado específicamente, o este mandamiento, perdón, específicamente, dice que y pone a Dios como el Creador. Cuando usted guarda el sábado, repito, usted da a entender que usted acepta a Dios como su Creador. Y por supuesto, si usted guarda el domingo, entonces está diciendo: no, yo no acepto a Dios como mi Creador. Y de cierta forma está dándole, en este caso, el crédito al enemigo de Dios, a Satanás, si usted guarda el domingo. De esa manera se puede entender un poquito mejor. Pero usted analiza estos versículos, el mandamiento de Éxodo 20, 11 y Apocalipsis 14, 6 y 7, y va a encontrar un vínculo muy estrecho entre ellos dos en forma de la creación de Dios. Y por supuesto, aunque el capítulo 14, versículo 7 habla del Creador, pero Éxodo 20, 11 aclara muy bien que el sábado es la distinción de nuestro Creador, ¿ok? Así que la respuesta que yo puse allí, respuesta personal, el guardar el sábado es aceptar a Dios como nuestro Creador, y Satanás sabe esto, por eso intentaría que la adoración sea en domingo, pues así muestra el hombre que está siguiendo los cambios que él hizo, que Satanás hizo en este caso. Recuerde que si en un momento dado le toca hablar con alguien sobre los eventos del tiempo del fin, puede usted decirles claramente: el sábado y el domingo serán las señales decisivas en el tiempo del fin. Y vuelvo a repetir, no porque ahí esté quien esté salvo y quien no esté salvo por el sábado o el domingo, sino que se va a notar a través de eso quién tiene el verdadero Espíritu Santo y quién está verdaderamente de parte de Dios. Esta ha sido, mi estimado, mi estimada, la lección. Esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. Recuerde que con Fe y Esperanza estamos aquí siempre para apoyarle y ayudarle. Y recuerde seguirnos en nuestros canales, en nuestras redes sociales también. Si tiene alguna pregunta, por favor entre a feyesperanza.org
mándenos ahí un mensajito, con mucho gusto le contestaremos. Si tienen alguna pregunta sobre las profecías que leímos ahora, Apocalipsis 13, Daniel 7 y cualquier pregunta que tenga ahí, mándenla con mucho gusto. Pueden mandarnos también un correo electrónico, que será un poco más fácil tal vez, a info@feyesperanza.org. Allí se puede mandar su pregunta, su comentario, también sus recomendaciones. Que Dios me lo bendiga, que Dios esté con usted, que Dios bendiga a su familia también. Y recuerde, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima.